Somos un grupo joven, tenemos más o menos 30 años Todavía no. de laburo, estamos por cumplir. Empezamos muy chicos. Y a ver, yo soy Dalila Real. Bueno, soy cantante, actriz, a veces escribo, no formalmente, a veces compongo canciones, música, bueno, en fin, vengo desde muy chiquita con el tema del teatro. El teatro para mí empecé a los 15, en lo que era hebraica, con un maestro de allá, que la verdad que ese club tenía una formación en teatro muy interesante durante, digamos, la colectividad en un momento tuvo todo un trabajo dentro del teatro en Buenos Aires, muy fuerte, y bueno, yo empecé allí hasta que desaparecieron al profesor. Mis caminos a partir de ahí se mezclaron con la situación política, como con, supongo que todo el mundo, con la búsqueda en el teatro, la búsqueda qué decir, y bueno, y cuál sería mi estética y en qué tipo de teatro, de estética iba a elegir, ¿no? Bueno, yo soy Leandro Rosati, soy de Bariloche y empecé a estudiar teatro en Bariloche. Empecé de muy chiquito, digamos, en la escuela, en el colegio, y empecé formalmente a hacer una obra, digamos, en Bariloche, en el Teatro Municipal de Bariloche. Me tocó una obra de Brecht, casualmente, porque toda la gente tradicional del teatro en ese momento no estaba y había venido un chico más joven de Bahía Blanca, que había mirado otra onda y por suerte. Después vine acá a Buenos Aires, llegué en el 76, en febrero del 76, una época ideal para estudiar teatro. Bueno, me tocó el golpe militar. Bueno, y yo ahí empecé a estudiar, intentaba estudiar en el conservatorio, pero bueno, en ese momento se desguazó. Y empecé a estudiar con distintos profesores, Hedy Krill, etc., hasta que enganché con Antonio Mónaco, que trabajaba una cosa más corporal, una cosa un poco más vital que la que yo en ese momento veía. Y al poco tiempo se trasladó al Teatro Payró. Y allí, y allí conformé un primer grupo de estudios en el que hicimos una obra infantil, y a partir de allí ese grupo después puso el Teatro del Picadero. Teníamos nombre porque éramos un grupo de estudios. La obra se llamaba Clavelina, la vaquita de la luna, y era una obra infantil que hacíamos por los barrios, y como era dictadura nos perseguían porque no se podía estar disfrazado. Sí, nos corríamos, hacíamos propaganda, hacíamos teatro en los clubes, digamos. Bueno, ese grupo después finalmente puso, digamos, desde allí surgió el Teatro del Picadero. Pero antes de eso hubo un montón de... todos los artistas que estaban prohibidos trabajaban en el Teatro del Picadero. En el caso del grupo de él, donde yo entro, que tenía una particular búsqueda estética, era de difícil comprensión. Claro. Digamos, pero puntualmente la obra que vos propusiste era una obra de un grupo de varieté, de un elenco de varieté que volvía después de la dictadura. Entonces estaban tocados y atravesados por todo lo que habíamos vivido. Sí. Después era un delirio, claro. Después la gente era difícil entender, pero se hizo un encuentro de teatro experimental en Recoleta, el primer encuentro donde hubo gente que se levantó de la sala diciendo que estas cosas no se hacían en el altar de la patria. No solamente fueron a quejarse por lo que se decía. El director, creo que era Giso, el director, me parece. Fueron a quejarse, a decir cómo se puede hacer una obra así al lado del altar de la patria, que es la iglesia que está al lado, ¿viste? Claro, así que... digamos, tenía un contenido bastante perturbador. Cierta gente lo entendía perfectamente. Pero era un teatro muy experimental y nosotros estábamos eran verdes. Más que verdes. Entonces no llegábamos, intentábamos, pero teníamos mucha energía. Y bueno, en ese
ese grupo... En ese grupo, digamos, en donde yo trabajaba con Guillermo, con un músico, al que ella dice que le tomamos la prueba. Me tomaron la prueba. Sí, bueno, porque Guillermo decía que quería una cantante, etcétera, etcétera. Bueno, y a partir de ahí se conforma, después de haber hecho esa primera obra, estábamos haciendo otra y se había ido una actriz y ella entró Dalila a reemplazar. Que en esa época no era Dalila, era yo. Entonces, esa obra se dio, que es la que cuenta ella, la del varieté, la de... El Gran Varieté. El Gran Varieté se llamaba, y era efectivamente una compañía de gente que se había exiliado por la dictadura y volvía. Y estábamos en el primero o segundo año de la primavera política de Alfonsín, digamos, donde era toda una situación de bastante efervescencia, ¿no? Es decir, y dijimos una vez, ¿por qué no nos vamos a veranear a la costa y hacemos un espectáculo de humor para la temporada? Mangos, claro, para hacerlo livianamente, así como debe ser si hacíamos una cosa tan complicada como el teatro experimental. Como el teatro experimental y una cosa muy trágica, seguramente el humor no nos iba a dar ningún tipo de trabajo. Bueno, un año después de ensayar y tropezarnos con que no teníamos ni idea y que era un lenguaje completamente distinto y muy complejo, ahí nos enteramos, digamos, ¿no? Nuestros compañeros de esa época nos decían, es difícil, no es riesgoso. Un año después nos asomábamos a cierta trazo medianamente grueso de lo que sería la estética de que después fuimos desarrollando a lo largo de largos años. Porque bueno, era musical, trabajábamos como en esa época con cierta parodia del 60, porque era la fiesta que conocíamos, lo último festivo que había pasado, ¿no? Es decir, algo pop. Claro, algo pop, ¿no? Tenía que ver con el pop. Bueno, y allí, en ese primer espectáculo, cuando lo bocetábamos, cuando estábamos ya actuando, igual estábamos trabajando en ese momento en algunos lugares, en el taller de Palermo, ¿viste el taller? Que En la hacía zona teatro de en Palermo, en la placita de Palermo. Hay un bar que se llama el taller. El taller, que en ese momento era el único que hacía teatro. Estábamos trabajando allí, qué sé yo. Con números pequeños, cortos, digamos. Con cosas cortas, no, hacíamos el primer boceto del espectáculo. Y allí, se llamaba Dalila y los Cometabras. Se llamaba Dalila y los Cometabras, y allí el Rojas hizo una convocatoria y mandó personas a ver espectáculos de jóvenes, y nos seleccionaron para integrar la programación del Rojas, del Ricardo Rojas. Y al mismo tiempo después entramos en el Paracultural, y allí nos vio el que iba a ser nuestro maestro de Comedia del Arte, que nos hizo después de ver el espectáculo, nos hizo una larga devolución, a la cual yo le dije, qué bueno, ¿por qué no venís y lo dirigís vos? Porque la verdad que... Y él se negó, dijo, no, yo de dirigir no dirijo, pero sí les puedo dar un curso, sí les puedo... Y allí tomamos un curso muy largo, que duró como 6-7 meses. Con Zapicán Malatesta. Con Zapicán Malatesta, que ahora está en Venado Tuerto y ha recibido un premio por su trayectoria. Y nos dio un curso muy extenso y muy completo sobre máscaras, máscara neutra, comedia del arte, es decir, realmente nos formó y nos pasó una técnica que nosotros no teníamos ni idea. A partir de eso, bueno, después hicimos muchas otras técnicas, digamos, fuimos a circo, yo hice teatro antropológico, digamos, así que bueno, estábamos con distintas cosas, pero realmente ese fue un clic, de alguna manera, en donde entramos como en otra dimensión del teatro, ¿no? Es decir, encontramos otro lenguaje, un lenguaje que nos sorprendió por lo extenso y por lo complejo, y bueno, y nos entusiasmó evidentemente, ya que estamos acá haciendo esto todavía. Así que ahí nació, el grupo nace en la primavera política, digamos,
en la época de Alfonsín, y se engancha con toda la movida del 80, que ese momento, digamos que en el Rojas estábamos con el Club del Clown, que integraba a Tato y otros, digamos. Cené, Angelelli, bueno, un montón. Eduardo Bergoglio, había, en esa época lo muy interesante es que aparecimos como de los sótanos, muchos grupos. Hay una lista que sacó el Rojas de cerca de 30 grupos de la nada que habían salido, que veníamos trabajando en la oscuridad, cada uno buscando su manera de decir, ¿no? Allá aparecieron grupos de mimo, en ese momento el mimo estaba muy extendido como el clown ahora. Entonces había grupos de mimo que integraban la programación, estaban las Gamas Rasquillo también en esa programación, estaban, es decir, fue toda la movida, allí se armó, se gestó de alguna manera, primero en el Rojas, en el Paracultural, después de Medio Mundo que pusimos nosotros, digamos, en Cemento, se armó toda esa movida que fue los 80. Digamos. Sí, ya venía también, ¿no? Había distintos grupos que venían, qué sé yo, trabajando y investigando y poniendo y proponiendo sus estéticas desopilantes de pronto en otros medios. Pero bueno, digamos que a partir de esta convocatoria del Rojas todo esto estalla, el Rojas, el Paracultural, digamos, todo esto sí, había una escuela muy importante que era la escuela de Elizondo, a la cual yo fui también y de la cual salieron también distintos grupos. Y había una búsqueda muy intensa de poder decir, ¿no? Igualmente todas las obras o todo el camino que fuimos transitando fue un camino propio, con textos e ideas de obras propias, donde siempre de alguna manera o tangencialmente o puntualmente con un tema más directo rozamos el tema de lo político. Yo creo que todo es política aún. Lo completamente anodino, entre comillas, también es una respuesta política para hacer como que no pasa nada, o bueno, lo que pasa ahora con el tema de la información, ¿no? Donde supuestamente sí, nosotros por ejemplo con esa obra que nosotros considerábamos frívola porque era divertida, era llamada Dalí y los Cometa Brass, tenía que ver con todos los temas después pop, se llamó Secuestro Porcino. Después se llamó Secuestro Porcino. Igual era era muy naif, pero era una bolerista que era ella, Dalila, que de ahí salió el nombre, que tenía un chanchito en donde juntaba los ahorros y había un malo que le robaba el chanchito. Y los Cometa Brass venían a rescatar. No sé si esto suena que le roben a una persona que trabaja los ahorros. Bueno, con eso una vez nos seleccionan para ir al Día del Niño. No fueron como visionarios, porque eso no fue en el 2001. ¿En qué año fue? No, fue en el 80, no, eso fue, 80. Que lo que pasa es que el robo no es una cosa nueva. Fue cada tantos años uno junta un ahorro y ahí vienen y sin querer se les queda pegado. Pero nos seleccionan para el Día del Niño para actuar con unos números del espectáculo en el Día del Niño y una en la Recoleta, cuando estábamos haciéndolo, una funcionaria en ese momento de la Recoleta. Eso también es como que refiere a esta época. Dice, ella se sacaba un caftán, que es una prenda larga, y se quedaba en una malla del 30, ¿viste? Un corpiño muy grande, un pantaloncito pescador rayado. Es decir, que se le veía la panza, nada del ombligo. No se veía nada. Es decir, y ella cantaba y se lo iba sacando. Y una funcionaria del coso cortó el espectáculo en la mitad y dijo striptease al cabaret. Bueno. Delante de todos los niños. Fue muy divertido porque nos hicieron notas en Crónica, en diferentes lugares, un extraño caso de censura. Bueno, y además eso fue risible, pero de todas maneras, aún en lo festivo, en lo que nosotros considerábamos muy naif, muy naif, muy especial, era irritante. Sí, siempre trabajamos en grupo, más allá de que entre nosotros cada uno tuvo sus desarrollos personales, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero siempre conformamos un grupo. Nosotros somos un grupo que conformamos. Con ella vamos a cumplir, somos un... Chan Chan, digamos los nombres. No, conformamos un grupo para un gatito. Que vamos a cumplir 30 años.
tuvo diferentes conformaciones el grupo. En un momento éramos como 25 cuando pusimos el Teatro Medio Mundo Varieté en la calle Corrientes, digamos, que era una cooperativa gigantesca. Y después seguimos teniendo esa modalidad, es decir, nosotros incorporamos gente para determinados espectáculos y esa gente pasa, a veces queda, a veces pasa. Por eso en Colombo, viste, 10 personas, claro. En el Club de Tangazo, viste, 5 o 6, y en otros espectáculos también. El grupo estable, el grupo que conformamos hace mucho, no tanto, pero Teresa y Damián están hace y 20 cerca de 20 años. El grupo es Teresa López, que es coreógrafa y directora de actores en este grupo, y actriz, Damián Calvo, que también es director de actores acá, y trabaja lo corporal, desde otra mirada. Y bueno, era actor en ese momento, que nos conocimos, ahora no está actuando específicamente, y hace poquito incorporamos a otra coreógrafa que es Marcela Trachtenberg, que está trabajando desde Mangangá con nosotros. Y el lenguaje, digamos, nosotros tenemos como dos vertientes. El grupo tiene como dos vertientes estéticas. Una que tiene que ver con nuestra historia, con una cosa un poco más experimental, y otra que tiene más que ver con el teatro popular, con lo festivo. Mangangá, que vos la viste, sí. Bueno, es una obra que tiene que ver mucho más con lo festivo, digamos. Sí, digamos, donde hay opinión, donde hay cosas que tienen que ver a veces con lo político, etc., pero donde en realidad es festivo, es divertido, digamos, ¿no? Es decir, es un espectáculo de comedia. Y después otra línea que tiene más que ver con lo experimental, con Colón también. Colón de alguna manera reunía los dos, por momentos, líneas, pero estaba más inscripta en la comedia, ¿no? Más específicamente de la comedia. Y tenemos otra línea que tiene que ver más con lo experimental, con trabajar, con mezclar distintos lenguajes, ¿no? Es decir, con combinar distintos lenguajes. Claro. Nosotros siempre trabajamos desde lo musical, que no hacemos comedia musical. No, tomamos la música o lo musical como otro lenguaje más de decir, ¿no? Y en esa otra línea, es decir, específicamente combinamos lenguajes, máscaras, títeres, en este próximo estamos trabajando, vamos a trabajar con sombras proyectadas, con proyecciones, a veces trabajamos en Trip Telúrico trabajamos con un video específico. Pero aparte lo del grupo tiene que ver, digamos, trabajar en grupo tiene que ver con que, por ejemplo, yo escribo, esta obra la escribí yo, Colón también, sin embargo, la elaboración es grupal. Es decir, la elaboración, el cómo, el por dónde vamos, claro. para dónde apuntamos, qué sé yo. Después yo escribo, pero es decir, la elaboración es grupal y ahí participamos de manera igualitaria. Hay unos gritos en nuestras reuniones, nos discutimos mucho y realmente, es decir, en ese sentido es bien grupal, ¿no? Es decir, y eso es muy rico porque el grupo en ese sentido es muy enriquecedor, ¿no? Es decir, hay muchas cabezas distintas elaborando un determinado material y cada uno saca conclusiones y le suena por otro lado. Entonces es interesante eso, claro, ¿no? Esa elaboración es muy interesante. Y lo hacemos con todo, digamos. Y después cuando el grupo te da la posibilidad de tener roles, ¿no? Es decir, en ese sentido, como nosotros dos actuamos generalmente, por eso Teresa y Damián, desde su incorporación, hicieron dirección de actores, ¿no? Además de toda la otra elaboración. Claro. Teresa actuó en el Tangazo y en Trip Telúrico también. Pero necesitamos todo el tiempo miradas de afuera, es decir, nos complementamos para poder llegar a buen puerto.